ya que estás hablando de futsal, Sí, el fin de semana un equipo femenino hizo historia en la Copa Libertadores. Estamos hablando de All Boys, que por primera vez en su historia disputaba este certamen y llegó a la final, Dani. un equipo que comenzó a hacer su carrera desde el ascenso argentino en 2022 y desde ahí no paró más. Y alguien que estuvo en todo el proceso es la capitana, Paula Daría, que ella está con nosotros, nos está escuchando vía Meet y la saludamos, obviamente, y le agradecemos por estar aquí en Deporte de Central. Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Buenas tardes para ambos, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Un poquito más tranquila, más relajada, con un poquito de bronca. Tal vez describí un poco las sensaciones que tenés después de esa histórica final del Club de Floresta. Sí, quizás hoy con el correr de los días y de las horas se puede ver un poquito más con claridad todo, pero bueno, todavía un poco triste por el resultado de la final. La verdad que nos ilusionamos un montón por poder coronar el sueño, pero bueno, igualmente, más allá de todo, creo que, como te digo, con el correr de los días vamos a estar orgullosas y felices de lo que vivimos. Pau, y esta tristeza que decís que sentís y que me imagino que también se traslada al resto de tus compañeras, ¿por qué se da? ¿Por haber perdido la final? ¿Por sentir que tal vez estuvieron muy cerquita ya que iban ganando 2-0 ese partido? ¿Por cuestiones futbolísticas? ¿Por cuestiones físicas? ¿De dónde nace esa tristeza más allá de lo lógico de haber perdido la final, no? No, bueno, a ver, perder una final siempre genera tristeza, es una cuestión lógica en el deporte, pero creo que en el entretiempo ir contra un rival como el Tavo Magnus en ventaja por 2 goles nos hizo ilusionarnos un montón y creo que también esa ilusión fue la que quizás golpeó más al final, ¿no? Como ilusionarse tanto de que estábamos muy cerquita, creo que quedaban 8 o 9 minutos y seguíamos en ventaja por 2-0. Y la desilusión, ese golpe final, creo que es el más doloroso, ¿no? Digamos, hoy hablaba con una colega y le comentaba que quizás si por ahí en el entretiempo ibas perdiendo 2-0, 3-0, sabiendo la jerarquía que tenía el rival, la ilusión quizás no hubiese sido tan grande, pero la verdad que estuvimos a un pasito y nada, y sentíamos muchas ganas de querer coronarlo, obviamente por todo lo que fue el proyecto, por la copa que hicimos, por el equipo que somos. Entonces creo que se siente triste por eso más que nada. Mientras vos estás hablando, estamos viendo algunas imágenes y lo que se ve es como una tensión total, no solamente en ustedes, sino en la gente que estaba también ahí alentando, ¿no? Como que el partido se estaba dando y de repente estaban dos arriba abajo. Dos arriba, perdón, y después terminaron justamente dándolo vuelta el equipo brasileño. ¿Se vivió así? ¿Podés describir alguna vez habías sentido un partido con tanta tensión? Mira, creo que fue el partido más importante de la carrera de todas. Bueno, yo hace bastantes años ya que estoy en la disciplina, tengo compañeras que son muy chicas y que quizás hace menos, pero si bien disputamos bastantes finales con este proyecto, creo que fue la más importante de todas y sí, obviamente que la tensión es una Copa Libertadores, es lo que todo el mundo anhela poder vivir, así que la tensión iba a ser otra, sabíamos la jerarquía del rival, como te dije, y sabíamos que son muy letales, manejan muy bien el 5 para 4, manejan muy bien la pelota, entonces hasta que no sonaba la chicharra, obviamente que uno no se podía relajar y cuando vino el primer gol de ellas, para ellas es a favor y para nosotras se nos viene la presión en contra, porque bueno, nada, sabemos que teníamos un gran rival de adelante. ¿Y crees que les faltó? ¿Algo futbolístico, algo físico, experiencia de definir esta clase de partidos y de peso que tiene esta competencia? Mira, a nivel físico creo que tuvimos mayor desgaste nosotras, todos los partidos fueron muy duros y fueron muy peleados. Ellas ganaron por diferencia abultada en todos los encuentros que tuvieron, excepto en el partido que tuvieron con nosotras en la fase de grupo, que fue 2-0, el resto fueron 6-0, 7-0, 8-0. Entonces creo que a nivel físico por ahí estaban un poco más descansadas y se las veía un poco más sueltas a ellas. Después había situaciones donde, nada, hubo detalles que no pudimos cambiar la defensa en arquero-jugador, nosotros tenemos un cuarteto ofensivo y un cuarteto defensivo para esos momentos. Y bueno, nada, el poder jugar rápido hizo que quedemos desacomodadas en defensa y nada, son cuestiones del deporte, ¿no? El futsal es así. Y a vos, Pau, como arquera, como capitana, ¿cómo podés definir lo que fue este torneo
no solamente para el equipo, sino para All Boys como club? Mira, creo que te lo defino con la palabra orgullo, tanto para el equipo, para el club, el barrio. La realidad que para todas fue un orgullo representar All Boys, representar este proyecto. Hace años que estamos laburando para concretar cosas lindas con todo el equipo, y estar viviendo una Copa Libertadores es, ¿qué te puedo decir? Es lo máximo que puedes vivir a nivel clubes. Así que nada, orgullosas del torneo que hicimos, orgullosas de cómo nos desenvolvimos como grupo, porque la verdad que fue una convivencia magnífica. De hecho, también se lo comenté a algunas personas, superó mis expectativas, porque no es fácil convivir 10 días, 24/7 con tus compañeras, que uno no está acostumbrado a desayunar, almorzar, cenar, transitar todo el día juntas. Y así todo creo que nada, que fue un plus, que nos hicimos muy fuertes desde ese lado para poder enfrentar todos los partidos. Así que nada, creo que no podemos sentir otra cosa más que orgullo por lo que hicimos. Y seguro también la hinchada de All Boys siente orgullo, porque el recibimiento que tuvieron al llegar a la Argentina también fue muy lindo y muy emocionante. ¿Lo sintieron Sí. de esa forma? Sí, la verdad que fue una locura. Estábamos pasando migraciones y se sentían los bombos, los cantos de la gente. Nada, nunca se vivió algo así a nivel país, y ni siquiera con una selección. Entonces, te repito, no puedo estar más que orgullosa de la gente. Viajó muchísima gente, muchísima gente. Iban llegando con el correr de los días a Paraguay, gente que quizás no tenía planeado ir y que terminó de la galera sacando un pasaje y estando ahí con nosotras, acompañándonos. Nos iban a recibir a la bajada del micro. Nada, no puedo estar más que agradecida de estar viviendo todo esto que estoy viviendo con el club y con la gente, que tanto la que estuvo allá como la gente que estuvo acá, inferiores del club, gente de otros equipos. La verdad que recibimos todas un montón de mensajes. Para todas fuimos las campeonas, y bueno, nada, por eso te digo, pese a la tristeza, creo que nada, tenemos que estar felices por el camino recorrido y por lo que hicimos en la Copa. Como dijiste la palabra proyecto, ¿no? Que permanentemente lo hablamos con Lau acá en Deportes Central. Sabemos, después te vamos a consultar sobre eso, un poquito más sobre tu carrera y algunos sinsabores que tal vez se fueron dando, pero que también fueron formando a la Paula capitana de hoy en día. ¿Por qué All Boys desde 2022 para acá ascendió y no para de jugar finales? ¿Cuál es el proyecto que hay en el club? Creo que es un proyecto serio, es un proyecto que apunta a mejorar día a día, es un proyecto que está construido con bases sólidas, con personas que lo único que hacen es tirar todas para el mismo lado. Tenemos un cuerpo técnico de profesionales realmente que se desviven por hacernos mejorar día a día, compañeras que saben que tenemos que tirar todas para el mismo lado. Tratamos de construir un buen grupo. Creo que eso hace a los grandes equipos, tener grandes grupos. Y nada, ser buenas personas, creo que es lo más importante dentro del deporte. Y nada, después es una cuestión de trabajar, de disciplina, de saber para lo que estás, y saber que sin trabajo de por medio las cosas no se consiguen. Así que nada, muy enfocadas todas. La realidad es que estamos muy comprometidas con el proyecto. Quedaron compañeras en el camino que se fueron bajando con el correr de los años, otras compañeras que se fueron sumando, y todas las que se iban o venían sabían cuáles eran los objetivos y los valores que tenía el equipo. Tal vez en declaraciones previas, ¿no?, a esta Copa Libertadores, no creían o no iban con el objetivo certero de llegar a la final, sino de vivir la experiencia esta primera vez, y llegaron a la final. Ahora, ¿cómo se hace para continuar con este proyecto, que sin duda es la ilusión de la hinchada y de muchos de los que son fanáticos de este deporte en el club? Les van a, en cierta forma, exigir volver a esos mismos resultados. ¿Qué hay que ajustar en ese sentido en el proyecto para volver nuevamente a una Copa Libertadores? Sí, creo que más que de la gente, la exigencia es propia del equipo, tanto de las jugadoras como del cuerpo técnico. O sea, queremos la revancha, es una cuestión lógica. Nos quedamos con las manos vacías a último momento, pero bueno, como bien mencionaron, la realidad que el objetivo del equipo no era llegar a una final. Si bien todo el mundo que compite en un torneo, en cualquier deporte, lo que más quiere es jugar una final, el objetivo era ir paso a paso. Yo se los dije a las chicas en la primera arenga: tenemos 6 finales,
ojalá podamos estar en las 6, pero vamos día a día. Es un torneo muy, muy, muy difícil, muy exigente, son los mejores equipos de América y sabés que cada partido es una final, entonces la exigencia es máxima. Y después, te repito, la realidad es que nos quedamos ahí a un paso y siendo el equipo que somos y lo competitivas que somos y que queremos disputar todo lo que competimos y llegar a todas las finales, no nos queda más que seguir en este camino y nada, ahora tenemos dentro de un mes las semifinales del torneo, poder estar en la final es el objetivo, claro, y bueno, y poder clasificar a la Copa del año que viene y tener la revancha. Claro, está fresquito todavía el tema. Yo pensaba Sí, recién sí. mientras veía las imágenes del gol de Brites, el segundo, digo, qué enemigo para las arqueras y los arqueros, ¿no? El puntín, ¿no? Porque no sabes para dónde va a salir la pelota. Qué bombazo que metió ese segundo. Sí, aparte es una jugadora de mucha calidad, tiene mucha potencia en su remate, ya en el partido de fase de grupos también me había clavado un golazo. Pero Nada que bueno, hacer. nada, así todo creo que tuvimos un muy buen desempeño, tuvimos un gran primer tiempo. Sí. La verdad que me saco el sombrero por mis compañeras, hicieron un gran trabajo defensivo y ofensivo también, porque el partido de grupos había sido pura defensa, sabíamos que teníamos que clasificar o clasificar, había mucha diferencia de goles, no nos podíamos comer una goleada con ellas, así que fue otro el planteo. Pero bueno, en la final la realidad es que tenés que salir a buscar el partido y creo que lo hicimos y estuvimos a la altura. Ya son un equipo que son profesionales, nosotras venimos bien de abajo, ustedes lo mencionaron, venimos del ascenso, no nos sobra nada, no nos sobran recursos, no tenemos cancha propia, no somos amateur, es la realidad y nada, y estar a la altura que estuvimos en este torneo y frente a esa clase de equipos, nada, no puedo decir más. Pau, esto que decís, ¿no? De nosotras somos amateurs, ellas son profesionales. Y esto también que remarcaste hace un par de minutos nada más, de vivir durante 10 días enfocadas en el torneo, desayunando, almorzando, o sea, haciendo todo el trabajo como profesionales, ¿no? Con toda la rutina de una futbolista de futsal profesional. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se sienten esos 10 días de poder tener la dedicación exclusiva para el deporte? Una locura, ¿qué te iba a decir? O sea, me encantaría poder vivir de eso. Nada, fue eso, literalmente, fue vivir 10 días como profesionales. Nada, estábamos enfocadas en eso, en terminar los partidos, hacer hielo, bota de compresión, kinesiología, descanso, mirar otros partidos, bueno, todo lo que eran las comidas, compartirlas con el plantel. Bueno, ya vamos a retomar, ¿no? Claro que sí, porque se había quedado congelada la imagen ahí de Pau Daria, que es la arquera capitana de All Boys, y ya está de nuevo aquí con nosotros. Estás cerquita, igual estás en Saavedra, pero bueno, a veces, viste, las conexiones son así. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ahí te tenemos de nuevo, Pau. Bueno, estábamos hablando de algunas cuestiones y entre tantas que charlábamos, Lau decía en un momento que seguramente haya más chicos y más chicas también que con ganas de jugar al futsal, ¿no? Porque las ven a ustedes, obviamente, las reciben, ven lo que han conseguido. Contanos un poquito en tu caso, porque vos comenzaste a jugar más de grande, ¿sí? A los 20 y pico, y antes hacías vóley. Primero te pregunto de qué jugás al vóley, ¿sí? A ver si tiene algo que ver, no sé, con tu posición actual. Y después, ¿cómo fue ese proceso para llegar hasta donde estás hoy? Sí, bueno, hasta sub-16 jugué de punta receptora. Bien. La realidad es que saltaba bastante, no era tan alta, pero bueno, tenía bastante salto y para esa categoría me daba. Después en sub-18 terminé jugando de líbero. Y bueno, nada, después dejé de jugar al vóley, tuve unos años que no practiqué ningún deporte y bueno, y arranqué de manera amateur con amigas jugando fútbol 5 y ahí me vio Nico Basualdo, que hoy es el actual entrenador de Ferro. Él estaba dirigiendo en ese momento Chicago y bueno, me convocó para ver si tenía ganas de empezar a jugar en futsal de AFA. Y bueno, y ahí arranqué, que fue en el 2015. ¿Siempre arquera, Pau? Sí, siempre de arquera. Bien. Sí, de hecho, cuando jugaba con amigas también es un puesto que la realidad es bastante relegado, nadie quiere ir al arco. Y como yo venía de un deporte que se usaba en las manos, si bien la realidad es que tampoco tiene nada que ver uno con el otro, bueno, nada, me terminaron mandando al arco y bueno, y ahí nació este amor y esta pasión por los tres palos.
Pau, y Menos ahora mal. estamos viviendo una etapa muy icónica, muy trascendental dentro de lo que es la historia del futsal femenino, a días nada más de que comience la primera edición de la Copa Mundial de la FIFA, el primer mundial de futsal femenino. Vos como arquera y como deportista de esta actividad, ¿qué significa para el movimiento y para las mujeres que juegan al futsal tener la primera Copa Mundial? No, a ver, es un logro enorme. Creo que hacía tiempo que se estaba luchando para poder tener un mundial. Estamos bastantes años atrasados respecto al masculino y la verdad que se haya concretado, que se haya luchado un montón porque hubo una campaña grande a nivel mundial de jugadoras para que esto se pueda lograr. Me parece que, nada, que es un orgullo enorme para la disciplina. Y en tu caso, ¿cómo lo vivís desde tu lugar? Tal vez con más experiencia, pensando tal vez en los objetivos en el club, pero también viendo que hay un semillero, no solamente en el club, sino en el torneo argentino que está creciendo, tal vez con otras ilusiones que ustedes no tenían, como por ejemplo tener un mundial. Sí, a ver, yo creo que también va a ser que quizás esas nenas que hoy por ahí tienen 8, 9, 10, 12 años, que van a trascender y van a tener por ahí 10 años en el deporte, en el momento que tengan la edad para poder representar a una selección mayor, van a llegar muchísimo más preparadas y también creo que va a haber más mundiales de por medio como para que las cosas se aceiten y nada, y ojalá que nada, el día de mañana que esas nenas hoy tengan esa ilusión y puedan llegar a una selección y representarnos, sean grandes jugadoras y que se puedan dar grandes mundiales, sobre todo con mucha calidad y que el deporte crezca, eso es lo más importante. Creo que quizás estos años, o sea, los años que venimos de atrás y los años estos que van a venir de acá a 5 años, por ahí hay todavía un momento de transición, ¿no? Porque hay jugadoras, como es mi caso, que empezamos la disciplina grandes, entonces quizás el nivel que hoy se ve, si bien creció un montón, creo que podría mejorar aún más y eso va a venir de la mano de las inferiores, de estas nenas que tienen mucha ilusión por llegar a una mayor. Así que ojalá que así sea. Pau, ¿y cómo ves a la selección argentina? No hay un parámetro mundial para tener en cuenta, pero ¿cómo las ves a las futbolistas argentinas y cuál crees que es el sueño que tiene este seleccionado femenino ante esta primera experiencia mundialista? Bueno, creo que siempre que, como te dije antes, siempre que uno va a competir a un torneo, el sueño que tiene es tratar de estar dentro de una final. Yo creo que la mayoría o todas de las chicas que nos van a representar deben tener esa misma ilusión y ese mismo sueño. Después, respecto a la selección en sí, creo que podría ir un poquito mejor preparada, eso ya es una opinión personal. Me parece que para representar a una selección dentro de un mundial hay que trabajar mucho y aceitar muchas cosas. Tenemos la mitad del plantel que juega afuera y la mitad que juega acá y la realidad es que hay pocos microciclos de entrenamiento previos y eso sin duda que quizás te hace estar un escalón más abajo. Vos ves a las selecciones de España, de Brasil, que son potencia y se están preparando hace muchísimo tiempo y quizás desde otro lugar y desde otra manera, pero bueno, nada, es lo que tenemos, es a lo que apuntan y bueno, supongo que irán a hacerlo de la mejor manera posible. Claro, porque muchas veces, viste que naturalizamos esa cuestión y hasta a veces nos hacemos un poquito eco los argentinos de la épica permanentemente. La romantización, ¿no? Está buenísimo que haya una épica de vez en cuando, pero que no sean todas épicas. Porque imagínate si con 10 días de laburo profesional, o 10, a ver, no, el laburo profesional lo hacen los 365 días del año. De vivencia 10 profesional, días, ¿no? claro, de vivir como profesionales por única vez en la vida, en el caso de Pau y de muchas otras chicas, han llegado a una final. Y esta es la pregunta, Paula. ¿Qué pasaría con el deporte argentino o con el futsal, si querés, para meternos en tu ámbito, si no serían solamente 10 días de vivir full profesionales como lo hicieron ustedes en la Copa Libertadores? Y habría otra calidad, eso sin duda. O sea, yo soy una convencida de que hay que trabajar un montón para lograr grandes cosas y así todo a veces no llegan. Pero bueno, las cosas no son de la noche a la mañana, hay que tener muchísima disciplina, muchísimo esfuerzo, muchísimo compromiso.
Y creo que esas son las bases como para poder lograr grandes cosas. Y así todo, quizás, te repito, puede ser que vos hagas todo lo posible y no puedas concretarlas, pero indudablemente cuando uno trabaja con responsabilidad, con compromiso, con disciplina, se toma las cosas en serio como se las tiene que tomar, siempre van a venir buenas cosas, siempre van a venir mejorías y nada, creo que es la base, no hay otra. Nombraste una palabra clave que es compromiso, y el compromiso no solamente tiene que venir de las deportistas, de las futbolistas y de los cuerpos técnicos, sino que también de las dirigencias, en todo sentido para que sea una política. Pero no quiero meterte en ese brete. ¿Tenés algún plan para los partidos de la selección argentina? ¿Alguna camiseta, alguna cábala? ¿Se van a juntar con otras colegas o todavía no hay plan para el debut de Argentina? Mira, no estoy al tanto, no sé si salió todavía los horarios en los cuales van a competir, pero bueno, sí, seguramente que alguna juntada con las chicas del equipo. Tenemos a Luciana Nata que nos está representando, así que seguramente iremos a bancarla y nos juntaremos para verlos, siempre y cuando sean horarios Hay que, acordes, ¿no? O Claro. sea, hay que ir como a te dije, laburar también, ¿no? hay que ir a laburar, muchas de las chicas también estudian, así que y si se da alguna posibilidad o alguno de fin de semana, sin duda estaremos bancando. Claro Bien, que sí, bien, claro que sí. perfecto. ¿Diseño de interiores? ¿Estás con eso o...? No. Me Ok, recibí en el 2017, pero no ejercí nunca. Trabajo en una empresa familiar. está bien. Desde que arranqué a laburar hace 12 años que trabajo en la empresa de mi papá. Así que bueno, nada, muy metida en eso y bueno, dejé de lado un poco la profesión, Bueno. pero en algún momento quizás retomo. Claro, Bueno, está bien. muy El bien. título está ahí. Sí, igual yo iba a decir que si necesitaba decorar la casa te iba a llamar, pero no, te voy a llamar para que seas la arquera de mi equipo cuando empiece a Claro. jugar al futsal. Con eso me va a Dale, ir mejor. Que es el arquero del equipo de Buenísimo, Perdedores. estoy. Claro, Claro, claro hacemos que un sí. mixto ahí. Bueno, Pau, gracias por este rato. Un abrazo gigante a todas las chicas. Saludo grande a Bárbara también, ¿no? Que estuvo ahí también haciendo las conexiones y oficiando un poquito de productora. A todo el cuerpo técnico y bueno, los éxitos para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nada, realmente de corazón agradecerles por difundir el deporte. Sabemos que es una de las patas importantes también para que esto crezca, así que les agradezco por el espacio y por tenerme acá con ustedes. Gracias, Pau. Gracias por este Chao, Pau. ratito y felicitaciones.